Hola, amigos y seguidores de nuestro canal en YouTube. Continuamos con esta serie de segmentos donde estamos abordando temas relacionados con tecnologías de información y comunicaciones, derecho informático y propiedad intelectual. Hoy voy a hablarles de un tema que combina de manera muy apropiada el tema de la electrónica, del derecho informático y de la propiedad intelectual. Voy a hablarles en el día de hoy sobre el tema de la protección de los trazados topográficos de circuitos integrados o de los microchips y su protección vía la propiedad intelectual. Vamos a hablar de esas plaquetas verdes que encontramos dentro de todos los artefactos electrónicos que hoy en día manejamos. Noten que, sin lugar a dudas, estos microchips o circuitos integrados están presentes en nuestra cotidianidad. Si ustedes en este momento están accesando a este programa por su laptop, su computador portátil de escritorio, su tableta, su teléfono inteligente, pues dentro de estos artefactos encuentran un circuito integrado. Seguramente si ustedes miran más en detalle al lado de su mouse, en su laptop, van a ver que puede indicar que tienen un procesador Intel Inside, es decir, que hay un procesador de Intel dual core o de 4 núcleos también dentro de su equipo. O también van a encontrar un procesador AMD de Advanced Micro Devices de esa compañía, o de Hitachi, de Toshiba, de Samsung, ¿cierto? Son muchas las compañías que hoy en día se dedican a la fabricación de estos componentes. Vamos a hacer un poco de historia y allí es pertinente que retrocedamos a 1958, cuando un joven ingeniero que trabajaba para la Texas Instruments, llamado Jack Kilby, empieza a crear esos circuitos integrados. Recuerden que veníamos de los tubos de rayos catódicos, esos tubos enormes, por eso los televisores, los radios, las radiolas y todos estos equipos electrónicos eran bastante grandes, voluminosos. Luego llegamos a la miniaturización a través de los transistores y pues hoy en día en lo que nos encontramos, es decir, en la nanotecnología, circuitos 100.000 veces más pequeños que un cabello humano. Entonces, Jack Kilby es sin duda el padre de toda esta revolución. Recuerden que Jack Kilby recibe a la edad de 76 años, en el año 2000, poco antes de fallecer, el Premio Nobel de Física por sus desarrollos en esta materia. Pues bien, vamos a ver que en este momento de cuarta revolución industrial, de advenimiento de la Internet con unos anchos de banda enormes, pues todo esto no sería posible si no existieran los microchips, es decir, si no tuviéramos los circuitos integrados dentro de nuestros equipos y logrando pues que estos equipos tengan casi la misma capacidad que podría tener un cerebro humano. Recuerden que muchas veces nos retan y nos mencionan como publicidad que el circuito, su microchip de su equipo esté a la altura de su cerebro. Y sin esos procesadores de alta velocidad, pues no sería posible sacarle hoy en día el partido a toda esta sinergia de componentes y de avances que hemos tenido en pleno siglo XXI. Bien, voy a hablarles un poco también de esa protección, pues porque es muy importante que los desarrolladores, los ingenieros electrónicos que diseñan, o todos aquellos que diseñan circuitos integrados, pues tengan una protección para que el desarrollo tecnológico siga avante, siga adelante y pues logren una explotación comercial donde recuperen la inversión de tiempo, dinero y capital humano que se hace en estos desarrollos. Pues bien, vamos a encontrar que los primeros países que regularon o entraron a abordar una protección legal sobre los circuitos integrados o los microchips, pues fueron precisamente los dos países líderes en esa materia en ese entonces y todavía en el estado actual. Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica, que expidió su ley de protección de los Semiconductor Works en 1984.
Y al año siguiente, en 1985, el Japón expidió también su regulación nacional sobre esta materia. Con esas dos legislaciones y luego en el año 86 la Unión Europea también entra a regular este tema en algunos de los países que para ese momento vislumbraban, me refiero a países como Alemania, países como el Reino Unido y que lideraban estos desarrollos, pues empieza a gestarse al interior de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual un proyecto para estructurar un convenio internacional que le diera un piso jurídico a nivel internacional a estos desarrollos. Y allí llegamos a 1989, cuando se expide el famoso convenio de Washington de ese año sobre protección de los trazados topográficos de circuitos integrados. Y allí pues vamos a encontrar que hay una regulación muy rigurosa en estas materias y allí se entra a concretar lo que ya era el objeto de protección en esas leyes nacionales. Digámoslo de una vez, el objeto de protección en la industria desarrolladora de los circuitos integrados, de los microchips, es ese plan de ordenación, esa bitácora, como hacen o como logran que el circuito tenga un mejor performance, una mejor ejecución y que todos esos elementos que están allí aglutinados, me refiero a diodos, resistencias, condensadores, fuentes de poder, capacitores y todos esos elementos que son propios de la industria de la electrónica, pues logren un mejor desarrollo, una mejor ejecución, es decir, sean más eficientes. Pues bien, eso es lo que reconforta o premia o a lo que le da una recompensa los derechos de propiedad intelectual, protegiendo ese plan de ordenación, esa bitácora en favor de los desarrolladores. Con eso dicho, entonces vamos a ver que empieza a discutirse si la disciplina más adecuada para brindarle protección a estos desarrollos sería el derecho de autor o si sería la propiedad industrial a través del régimen de patentes o de secretos industriales o a través de los diseños industriales. Y empieza a discutirse esa materia. Incluso se plantea la posibilidad de crear un régimen sui generis o especial o una combinación de normas. Incluso se planteó también el derecho de la competencia como una alternativa de protección. Vamos a ver que al final, en algunos países, por ejemplo, si uno mira en los Estados Unidos, el registro de circuitos integrados de semiconductors o del LAYUT, están en cabeza de la Copyright Office de los Estados Unidos. Allí uno consulta la circular número 100 y le dan toda la orientación para obtener el registro de un circuito integrado. Pero en algunos otros países se optó por el régimen de propiedad industrial y en algunos otros países se creó un régimen sui generis o especial. Vamos a ver que, por ejemplo, en los países de la Comunidad Andina, el régimen que se adoptó fue el de crear un régimen sui generis o especial. Cuando uno consulta la decisión 486 del 2000, régimen común sobre propiedad industrial para los países de la Comunidad Andina, encuentra que de los artículos 86 a 112 se reguló esta materia y se creó un régimen sui generis, que combina elementos propios del derecho de autor y de la propiedad industrial. Pero al estar regulado en la decisión 486 del 2000, la Oficina Nacional competente en los países andinos y en el caso de Colombia, por ejemplo, es la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura de Propiedad Industrial. Es decir, que el registro se hace ante la Oficina de Propiedad Industrial. Recuerden, en los Estados Unidos, por ejemplo, el registro se hace ante la Copyright Office y no ante la USPTO, que es la Oficina de Marcas y Patentes. Bien, noten entonces que ese convenio de Washington del año 89, 1989, no confundir con la Convención Interamericana de Propiedad Industrial, no confundirlas, son dos instrumentos internacionales diferentes. Ese convenio de Washington del 89, entonces, para que los países pudieran escoger, entró a regular el tema de una manera muy flexible. Y en el artículo 4 vamos a encontrar que el convenio permite que los países signatarios o miembros, pues, le dispensen protección a través del sistema que mejor les parezca, es decir, a través de las normas de
derechos de autor, de propiedad industrial, combinación de leyes o régimen sui generis. Bien. Es importante también tener claro que en la industria desarrolladora de los circuitos integrados, ese convenio de Washington desafortunadamente nunca entró en vigor porque los países signatarios no se pusieron de acuerdo, en especial sobre el régimen o las normas sobre las licencias obligatorias. Y, por ejemplo, Estados Unidos no suscribió el convenio de Washington. Viene luego el tratado, o el acuerdo que crea la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y allí hay un capítulo sobre asuntos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido por su sigla en español como ADPIC, o en inglés como TRIPS, es decir, Trade Related Intellectual Property Rights. Y allí se adquirió la obligación de todos los países que nos hicimos parte de la OMC de regular la materia de circuitos integrados. Recuerden que esas rondas de Tokio y la ronda de Uruguay finalizan en 1994, pero los países en vía de desarrollo como los nuestros toman la dispensa de aplazar la regulación hasta el año 2000. Y pues bien, es allí donde los países andinos entran a regular la materia precisamente en la decisión 486 del 2000. Y vamos a ver que esa protección entonces se da a través de una solicitud de registro. Es decir, se constituye el registro como elemento primordial. El registro entra a ser constitutivo para la protección, igual que sucede en el tema de marcas o en el tema de patentes. Recuerden que, contrario censo en materia de derechos de autor, la protección se adquiere por el mero hecho de la creación, sin que se requiera registro, depósito o formalidad. Pero como el régimen que se adoptó fue sui generis y regulado en la regulación de propiedad industrial, se requiere una solicitud de registro ante la Oficina Nacional Competente. Algo que es supremamente interesante e importante es que en materia de circuitos integrados se presume, es decir, hay una presunción legal juris tantum, es decir, admitir a prueba en contrario, se presume que la solicitud de un trazado topográfico de un circuito integrado ante la Oficina Nacional Competente, el circuito es nuevo, es decir, hay la novedad o se presume la novedad. Deberán entrar a desvirtuar esa presunción o los terceros que quieran oponerse o presentar observaciones a esa solicitud, o la Oficina Nacional Competente de oficio entrando a determinar que no existe esa novedad. Entonces, ese ingrediente es bien importante porque se presume de entrada la novedad de la solicitud. Otro ingrediente muy importante es que la protección en el convenio de Washington se daba por mínimo 8 años y en las regulaciones de muchos países, y lo es así en la andina, la protección es por 10 años. Y los criterios pueden ser desde el registro, como está establecido, o desde la primera explotación económica, pero nunca podrá superar 15 años desde el momento de la creación. Es decir, la protección es por 10 años, pero nunca podrá ir más allá de 15 años desde el momento de la creación del circuito integrado. Con eso dicho, debo mencionarles pues, que en este momento la industria desarrolladora de circuitos integrados obtiene una protección muy robusta en la mayoría de países del mundo y todas esas normas del Convenio de Washington están entonces adoptadas, incorporadas en el acuerdo que creó la Organización Mundial de Comercio y por ende hoy estamos todos los países miembros obligados a dispensar una protección a través de este régimen. Con eso dicho, terminamos este segmento mencionándoles pues que hoy en día este activo es muy significativo en el tema de transferencia de tecnología. Muchas de las compañías desarrolladoras de microchips han montado sus plantas de producción en países donde existe protección. En Latinoamérica, por ejemplo, países como Costa Rica y como México desde hace muchos años tienen plantas de producción de los grandes desarrolladores. Va a ser muy importante que en países como Colombia, pues estas plantas de producción de estas grandes compañías lleguen para que haya una transferencia efectiva de tecnología. Y además, pues para aprovechar el capital humano que existe en nuestros países.